¿Les sorprendió el nombramiento tanto de él como de Capitanich? Forster, ¿cómo te va? Bueno, quédate en ese micrófono y después están Ricardo Forster y Ricardo Rubia. Ya nada me sorprende en la política argentina porque todo me sorprende. ¿En serio? Nada me sorprende porque todo me sorprende. Todo te sorprende. Porque si uno dijese, no, esperaba esto, esperaba lo otro, había de algún modo indicios, era quizás proyectable un tipo de nombramiento de esta naturaleza, incluyendo el de Capitanich también, ¿no? Pero era parte de las cábalas que uno podía ir imaginando de otros nombramientos posibles también. Creo que hay una decisión muy significativa, interesante, para mí valiosa, el nombramiento de Axel, que sería bueno poner en discusión lo que implica, porque para mí la carga simbólica es muy importante, que cómo impacta. ¿Cuál es esa carga simbólica en este caso? ¿Afirmación hacia izquierda, ponele? Yo lo pondría en el plano, quizás, por historia, por biografía de Axel, por formación político-teórica, por sus lecturas, por los libros que escribió, por su enseñanza, por su militancia juvenil, por el modo como llegó al proyecto, al kirchnerismo. No es de aquellos que llegaron al comienzo, sino que fueron mirando, fueron observando, fueron pensando, y de a poco se fue incorporando a partir de toda una reflexión respecto a lo que estaba sucediendo en la Argentina, al rol del Estado, al conflicto entre lo público y lo privado. Me da la impresión que en ese sentido es una decisión muy interesante la de Cristina. Es una toma de riesgo, sin dudas. Es una persona, Axel, con personalidad propia, con capacidad para salir a dar debate público, que generalmente no se calla. Esto implica darle al lugar del ministro de Economía una relevancia que solo la tuvo Néstor Kirchner en ese plano. Pensemos que todos los ministros de Economía, salvando el comienzo y lo que implicó Lavagna y la salida de Lavagna, entre otras cosas por la disidencia en cuanto a estructura del proyecto, la mayoría de los ministros, o creo que la totalidad de los ministros de Economía, quedaron articulados a una comunicación que les excedía, que era la de Kirchner o era la de Cristina. En cambio, me parece que Axel, esto no significa que Axel vaya a decir lo que quiera, ni que no esté Cristina definiendo la línea económico-política o política económica, como queramos. Significa que hay un cambio, me parece, en el gobierno, y se está viendo, obviamente, estos días, en términos de quién habla, cómo y para qué. Cambiamos de Ricardo, de Forster a Rubí. ¿A vos te sorprendió? No, en términos de lo que preveían los medios, no. Digamos, la sorpresa siempre está, digamos, la noticia fría previa, y una vez que se confirma no sorprende. Lo que sorprende siempre, porque es lo que menos uno puede medir, es el efecto, lo que decía Ricardo, el efecto simbólico. Eso es más difícil de medir, eso es más difícil de prever. Por lo tanto, digamos, hoy uno puede decir de una manera, yo puedo decir de una manera más clara, que de antes de que se tomara la medida, es de que, por ejemplo, el gobierno ocupó otra vez el centro del escenario. Eso no lo podía decir antes de saberlo. Sí podía saber que Kicillof iba a ser ministro de Economía, pero no sabía el efecto. Y el efecto, uno de los efectos, no solamente lo de Kicillof, sino para mí, el cambio más importante en términos políticos, lo de Capitanich. Si bien lo de Kicillof es importante porque, como decía Ricardo, concentra. Antes teníamos como 5 figuras importantes alrededor de la cuestión económica, ahora tenemos un nombre y un apellido, y esto es importante para las decisiones y para la gestión, pero digamos, el cambio más importante es indudable que está puesto más en Capitanich, ¿no? Sí. La ocupación de ese centro del escenario puede ser disputada a partir de ahora por la oposición de otra manera, o seguimos frente a una oposición inerte, que no existe hasta la nata, hoy dicen en su columna, más allá del resto de cosas que dice, la oposición no existe. ¿Cambia en algo para la oposición esto? Bueno, obviamente que a la oposición le hace falta que el gobierno haga una jugada que al menos le permita posicionarse frente a esa jugada. Supuestamente hubo un éxito extraordinario en las elecciones de octubre. A los 2 días enmudecieron ante el fallo de la Corte Suprema y desde ahí
no han podido retomar una mínima iniciativa. Cualquier otra experiencia política con un caudal de votos, si bien, esto también hay que decirlo, fragmentado, diverso, multiplicado, en general son los grandes medios de comunicación los que construyen la idea de la oposición. Hay oposiciones, no es por supuesto lo mismo el voto al Frente de Izquierda que el voto a Massa, que el voto a Cobos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la oposición sabe que va a haber un camino muy complicado, muy difícil, lleno de egos, disputando quién, cómo, de qué manera, presiones corporativas, presiones del poder, presiones del establishment, alianzas entre uno y otro que se odian entre sí, y al mismo tiempo una endeblez de discurso, endeblez muy pronunciada. No hay discurso en verdad de la oposición. ¿Cuál es el discurso de la oposición? Una moralina tipo apocalíptica de Elisa Carrió, un discurso cada vez más berreta y vaciado de contenido de Pino Solanas, un radicalismo construido ya como partido conservador que ha terminado de dejar en la banquina los últimos restos que le podían quedar de progresismo, un partido socialista santafesino que cuando uno va llegando a Rosario ve un cartel que dice un país normal. Esa es la consigna de Wiener, el socialismo, palabra venerable, nombre que viene a proponer cambios en la sociedad. Lo que le propone a la sociedad es, pregunta inquietante, ¿cuál será el concepto de normalidad para Wiener y para el socialismo? Pareciera ser que hay toda una cantidad de dimensiones de anormalidad que uno diría, qué interesante la anormalidad frente a la normalidad neopuritana del socialismo santafesino. Entonces, claro, ¿qué es esa oposición? ¿Cómo se come? ¿Qué guiso está cocinando? ¿Qué le ofrece al país? ¿Qué modelo, qué proyecto, qué idea de sociedad? Generalmente no lo dicen, no lo anuncian, ¿no? ¿Vos qué decís, Ricardo, de eso, Rubia? Antes Forster, vuelvo a la pregunta de si los cambios habidos modifican en algo el mapa de la oposición. No el mapa, lo actitudinal, digamos, de la oposición. La oposición que ha tenido un buen resultado electoral, sin duda. No en número de bancas, sino en votos. Pero de todas maneras sigue siendo vicaria o subsidiaria del oficialismo. Si nosotros hablamos hoy de la importancia de Massa, es porque el kirchnerismo es importante. Si no, no estaríamos hablando de la importancia de Massa. Fíjate que Macri no es tan importante como Massa, y eso lo tuvimos claro en la última elección. O sea que la importancia, inclusive cuando tiene alguna importancia la oposición, es cuando esta oposición de algún modo está ligada a la negación o a la continuación o la no continuación del kirchnerismo. Y esto me parece que revela la importancia del kirchnerismo. Hoy fíjate que se habla más de post-kirchnerismo que de final de ciclo. O sea, post-kirchnerismo supone la continuación de alguna manera, de algún tipo, de alguna forma del kirchnerismo. Qué interesante eso. ¿Por qué se habla más de post-kirchnerismo que de fin de ciclo? ¿Por qué pasó a pasar eso? Porque yo creo que ha habido distintas etapas de ilusión por parte de la oposición. Una ilusión estuvo puesta en el resultado electoral, suponiendo que un resultado electoral, que vuelvo a repetirlo, no fue bueno en votos, pero no en bancas, para la oposición, y además cierta ilusión puesta, no voy a hablar de perversión, pero cierta ilusión puesta en la enfermedad de Cristina, sin entrar en un análisis de la perversión, digamos. Esas ilusiones se van desbarrancando, y este cambio que hace Cristina, porque Cristina hace este cambio porque lee las elecciones. Cristina lee las elecciones. No hay político en el mundo que no lee una elección, digamos, no existe eso. Se lee las elecciones, otra cosa que se lo diga, pero se leen las elecciones y se toman decisiones, y el rumbo que toma, y el hecho de un Capitanich el lunes haciendo rueda de prensa, ¿no? Rueda de prensa, yo decía, cuando lo vi dije, qué simple que era, ¿no? Era simple la cosa, era hacer una rueda de prensa. Era así. No se necesitaba mucho más, digamos, ¿no? Era hacer una rueda de prensa y para volver a ponerte en el centro de la cuestión. O sea, un gobierno que habla de lo que gestiona. Un gobierno que te dice lo que va a hacer, o te dice lo que va a discutir, o te está planteando su agenda. Bueno, otra vez el gobierno. Y la oposición me parece que está en una situación de que no encuentra todavía su rumbo, su alternativa. O sea, una oposición que juega al suma cero. ¿Qué quiere decir? Que el kirchnerismo tiene que desbarrancarse para que la oposición aparezca. Es condición sine qua non. Hoy todavía es condición sine qua non. Bueno, pero con ese criterio, a ver, Ricardo Forster.
A mí me... A ver... Perdón. Sí, dale. No, disculpa, culmino porque si no... Sí, dale. Con el criterio de que para que la oposición avance tiene que necesariamente desbarrancar el kirchnerismo, está frente a una oposición con escasísimas posibilidades. Bueno, obviamente me parece que a lo largo de esta década ha sido así. Siempre esperaron la caída final, el derrumbe, como queramos llamarlo, y se encontraron frente casi a esa posibilidad en distintos momentos. Era su imaginario, su proyección, su deseo. Eso nunca aconteció porque lo que no valoraron es que después de décadas el kirchnerismo redefinió la política en la Argentina y construyó un modo de hacer política que ya no parecía algo natural en la vida del país y que la oposición nunca entendió. Era la política de la disputa, la política del poder, la política de una construcción modélica alternativa a lo que había sido la hegemonía de la pospolítica, de la despolitización, del dominio absoluto de la administración y la gestión en la Argentina. La oposición siguió siendo legataria de la década del 90, de la idea del gerenciamiento como núcleo del político y de la política. Y a mí me gustaría decir algo más. Ricardo celebra las conferencias de prensa y yo no las celebro tanto, no porque no crea que sean necesarias, creo que son necesarias en esta época, pero creo que el kirchnerismo ha sido una ruptura de la normalidad en la Argentina, y uno de los puntos de la ruptura de la normalidad fue la disputa con la centralización de la política en el espacio comunicacional, en el espacio de los grandes medios de comunicación. Si uno analiza el camino que va del alfonsinismo a la década del 90, va a ver que el gran triunfo epocal, cultural, es el triunfo de los grandes medios y de la estructura comunicacional como centro de la política en la Argentina. El primero que se desmarca de eso, que pone en cuestión la reducción de la política a espectáculo televisivo y mediático, es Néstor Kirchner. Entonces, a partir de ahí hay que leerlo. Yo creo que hoy se llegó a un punto en el que había que proteger el discurso de Cristina, había que proteger su intervención pública por el desgaste que esa intervención puede generar y ha generado sin ninguna duda, y la diversificación, espadas que salgan a decir, a disputar, a proponer, a explicar, como las de Capitanich o Kicillof, u otros que vayan a aparecer, que van a aparecer también, pero esa es una gran decisión. Están Ricardo Forster y Ricardo Rubia.